La mayoría de los jóvenes, hasta pasada la mitad del siglo XX, podía acercarse al fútbol solo jugándolo con amigos en las plazas o en un metegol si no era profesional, provocando grandes frustraciones para los que no dominaban el juego. Pero al llegar las computadoras y las consolas de videojuegos, esto cambió, y ya todos tuvieron acceso al fútbol desde sus casas, pudiendo jugarlo de manera recreativa desde sus sillones. En el día de hoy analizaremos la evolución de los videojuegos de fútbol, recordando aquellos juegos que nos acompañaron desde niños. Detalladamente opinaremos sobre aquellos juegos y consolas desde el punto de vista de hoy en día. Sin más introducción, nos adentramos en el análisis de los mejores videojuegos de fútbol de la historia. Los primeros juegos. Los primeros videojuegos de fútbol salieron con la consola Magnavox, la antecesora de Atari, que también presentó su oferta en cartuchos y también su versión de fútbol. Estos primeros juegos de fútbol eran adaptaciones del famoso juego Pong, el primitivo juego de tenis. Estos primeros juegos de principios de los 80 eran muy limitados, impidiendo llegar a ser la experiencia verosímil y no logrando satisfacer la demanda de los futbolistas frustrados. Básicamente era maravillarse de ver unos puntos moviéndose entre líneas y que podamos controlar en nuestra tele. No había verosimilitud, pero eran los primeros pasos. Boté la pelota en la cuadrada. En estos primeros años de la década del 80 también sale la primera edición de Football Manager, que contaba con gráficos y jugabilidad limitada, pero ya sentaba las bases de juego de simulación de manager, siendo el primer acercamiento a esa experiencia. En 1983, Commodore dio el salto con el juego International Soccer, donde la experiencia comenzaba a ser un poco más realista, logrando mejoras gráficas donde ya se podían ver figuras dibujadas y ya no solo puntos y líneas. Es la primera diferencia notable de la programación de estos videojuegos, porque ya a partir de este producto empezamos a poder ver seres humanos jugando al fútbol. Seres humanos pobremente simulados, pero había esperanzas. En 1985 sale Soccer para Nintendo Family Game. Un juego que jugamos muchos en esa época, porque ya después venían todos los cartuchos. En el cartucho de 101 juegos junto con Donkey Kong, venía Bubble Bubble y Soccer, Donkey Kong y Soccer, todos los juegos con Soccer. En fin, no cumplía las expectativas, pero nos divirtió. Nos divirtió al menos hasta que nos cansábamos y volvíamos a jugar como siempre al Super Mario Bros. Pero ese mismo año también salió el Tekken, y este sí es un buen juego. Este sí es un juego que nos divirtió y que nos fascinó durante su momento, porque era la vedette de los salones de arcade. Era el mejor juego para ir y disfrutar con los amigos, era el juego de fútbol por excelencia por aquellas épocas. El Tekken tenía una vista aérea que revolucionó el mercado y una velocidad y dinámica difícil de superar por el soccer, que era muy limitado y lento. El Tekken sigue siendo uno de los juegos más admirados, sobre todo por los amantes del retro, porque todavía se siguen haciendo algunas versiones nuevas y está disponible para jugar. El Tekken, pese a sus limitaciones gráficas, sigue teniendo una jugabilidad que es adaptable a los tiempos modernos. En 1989 se da un nuevo cambio de paradigma en los simuladores de fútbol, con Kick-Off de Amiga. El juego era una versión un poco mejorada del Tekken, pero no cumplía aún con las expectativas de los más exigentes. De todas maneras, muchos eruditos consideran a este juego como la base de todos los simuladores posteriores de los años 90. Sinceramente, es un juego que en su momento no me fascinó mucho, y mirándolo hoy en día tampoco me parece gran cosa. Pero puedo ver que tiene algunas cositas gráficas y que mejoran a lo anterior. Hasta 1989 que llegó Supercampeones, y acá ya se da un cambio de paradigma completo, porque acá mezclamos aventura gráfica con fútbol, con dibujos animados. Esto ya es una locura. Este juego era el más difícil de jugar en su momento, nadie lo entendía. Es el día de hoy
que se armaron universidades en el mundo para tratar de estudiarlo. Nadie sabe cómo jugar este juego. Y encima había una versión que teníamos en Family Game que venía en japonés. No se entendía nada, uno tenía que andar adivinando por el largo de las palabras o de las frases. Era increíble este juego, pero estábamos tan fanatizados en ese momento con los supercampeones que tener este producto en nuestra casa era interesante. También en el 90 sale World Cup Soccer, un juego de fútbol que es muy parecido al Tekken y del que no vamos a hablar mucho porque no hay mucho de qué hablar, es un robo al Tekken. Así como también lo eran la mayoría de los juegos de fútbol en aquella época. Todos intentaban simular al Tekken, que en ese momento era la vedette del fútbol. Hasta que llegó el Goal en 1992, y acá se puso más interesante la cosa, porque ya teníamos otro tipo de planos y la experiencia visual comenzaba a ser un poquito más interesante al cambiar varios planos, aunque todavía no teníamos la gracia de poder ver un estadio en algún juego de fútbol, salvo en estos planos cortos. Y en 1992 llegó un gran juego, el Sensible Soccer. ¿Quién no le jugó al Sensible Soccer en la PC por aquellos tiempos? Si te gustaba el fútbol, era el mejor juego que podías tener en la PC. Además que tenías todos los equipos con los jugadores de la realidad, vos podías editar tus propios equipos también. Era algo espectacular en aquel momento. Esos microjugadores nos llamaban mucho la atención, y sobre todo algo interesante que sucedía con el juego eran las sombras que había. Introducía las sombras y era algo novedoso por aquel entonces. Otro de los juegos amados por los amantes del retro, ya que se siguieron haciendo nuevas versiones y hay una versión de este nuevo milenio que está ahí dando vueltas para bajar. PC Fútbol 1993, un gran juego. Por fin teníamos nuestro manager hablado en español. Por fin teníamos una base de datos con fotos de jugadores. Era algo increíble. Y en España y en Argentina fue un mega éxito. Lo teníamos todos. Era un juegazo. El PC Fútbol además tiene el premio de más haber alejado a las mujeres de los hombres en aquella época, ya que todos entramos en una especie de trance increíble al jugarlo y podíamos estar horas y horas y días jugándolo. Pese a que la simulación de juego no era muy buena, era muy interesante la simulación de manager. Y acá tenemos el Kun, no sé, el juego de Kun Agüero, antes que naciera salió. Este juego era una locura, lo podíamos jugar por un rato, pero ya después jugábamos a otra cosa, al Super Mario o al disparar al pato, porque este juego no cumplía mucho las expectativas. Era uno de los tantos juegos de los 90 que había y que podíamos divertirnos un rato, pero de simulación de fútbol lejos. Hasta que por fin llegó el FIFA International Soccer 94, el primer juego de FIFA de eSport. Ya nos presentaba otra apariencia y ya nos sentíamos un poco más en un partido. A nivel de juego era muy parecido, casi una copia al Goal, pero lo interesante era todo lo protocolar del juego, que introducía algo interesante como también la tribuna, con gente. De todas maneras, para ser sincero, recuerdo haberme decepcionado mucho al jugarlo por primera vez. Esperaba algo más del juego. Pero eSport y FIFA iban a tener su revancha luego. Este era uno de los juegos más espectaculares que había. Uno quería ir a los salones de arcade para poder jugar este juego. El International Superstar Soccer. Un juegazo. En los arcades había cola cada vez que quería jugar. No se podía jugar prácticamente, salvo en los lugares que había 3 o 4 de ellos. Y además en esa época muy pocos tenían Neo Geo, donde sí se podía jugar este juego, aunque en una versión que nada que ver a lo que se jugaba en arcade. Que se vivía una experiencia de lo más cercano a un simulador de fútbol, el más logrado. Muy buenos gráficos para la época y una jugabilidad muy buena también. Muy bueno, si tenemos que puntuarlo, este sería uno de los mejores puntuados. Hasta que llegó el Actua Soccer,
que acá este juego revolucionó, porque nos introdujo el 3D en los juegos de fútbol y ya cambió el paradigma para siempre. Tenía una velocidad interesante, buenos planos y una jugabilidad también muy buena. Sobre todo lo más interesante era la velocidad y también los gráficos eran bastante realistas, ya que trataban de simular los estadios lo más fiel posible de lo que se podía en la época. Este juego ya no mostraba vestigios de lo que serían los juegos luego en el próximo milenio, en el siglo XXI. Un juego muy interesante, muy jugado y sin duda que marcó su tendencia luego. Me acuerdo haberle jugado en aquella época, pero me parecía muy vertiginoso el juego y un poco que te mareaba. Todavía no estaba muy definido cómo era el sistema de este tipo de juegos. Hasta que llegó el FIFA 98 y ahí cambió todo. Era espectacular sentarse y escuchar el Song 2 de Blur a todo lo que da y disfrutar de un partido de fútbol verdaderamente bien simulado. Ahora sí empezábamos a ver buenas simulaciones, estadios, cinemáticas, buenos gráficos, buena jugabilidad, todos los equipos con los jugadores verdaderos. Espectacular. Este juego ya marcaba el comienzo del nuevo milenio. Era un juego espectacular donde podíamos estar horas y horas jugándolo y tenía muy buena jugabilidad, muy buenos gráficos. Los gritos de los goles, tenía muchas cosas muy interesantes que antes no habíamos visto. También la banda sonora, porque teníamos las canciones de Blur como también de otras bandas muy buenas. El FIFA 98 puso a pensar a todos los fabricantes de consolas y de videojuegos, porque acá estaba el diamante en bruto de todo lo nuevo que vendría, de las nuevas consolas y de los nuevos videojuegos que vendrían luego. Espero que te haya gustado este análisis de los videojuegos de fútbol en la historia, y si te gustó el video, suscríbete al canal y dale a me gusta. Debemos seguir adelante con nuestra cruzada bilardista a favor del planeta. Como siempre, terminamos un consejo de nuestro doctor Bilardo. Y si descubrís que a la noche hay jugadores tuyos que están jugando videojuegos y fumando en la concentración, entrá al cuarto, pero andá y despertá a otro compañero para que sea testigo. No sea cosa que después no te crean, ¿eh? Saludos.